Shabbat Shalem Lekulam, a todos ustedes, querido pueblo, querida familia Mishpachá, en el nombre de Yahweh, Yahushua HaMashiach. Con ustedes, una vez más, Suaj, Eddie Nathaniel, y nuevamente les vengo a traer otro nuevo tema que se suma al compendio, digamos, de todos estos, audiotemas que son de muchísima importancia. Para ello, es necesario recurrir a Abba Kadosh, que es el único Padre celestial, y que fuera de él no hay nadie quien se iguale, se asemeje, se compare, ni siquiera tiene una semejanza al dador del Jai. Mientras que los dioses tienen iguales, semejantes y parecidos. Así que, amados, no se puede comparar a Yahweh, al Elohim de Israel, con todos los demás ídolos del cristianismo y de todas las demás religiones. Los cristianos creen en el Dios de la Iglesia Católica y todas las demás culturas de la tierra tienen sus propios dioses. Por lo tanto, todos son parecidos, todos son semejantes y todos son iguales. Aunque ellos digan que tienen un verdadero Dios, eso es totalmente falso, aberrante y totalmente fuera de las escrituras originales. Por favor, podamos dirigirnos al libro, al Sefer Davar de Yesayahu 41, amados, Isaías 46:1 o 46:5, ¿verdad? Ahí podemos encontrar, amados, ese tema donde usted puede ver que Yahweh dice que Él no se puede comparar, igualar o asemejar, puesto que todos los dioses de la tierra y todos los señores realmente son iguales, son ídolos. Así que este tema realmente pues iba a ser mucho más profundo, pero este tema se titula el diezmo maldito o la diez maldición, ¿verdad? Es un diezmo maldito y es un tema que vamos a tocar, pero antes vamos a hacer la brajá a Brit Hadashah. Amados, y dice, Baru atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Mashiach Yahushua, beja devrot, shel ha-Brit Hadashah, Baru atah Yahweh noten ha-Brit Hadashah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, quien has dado a nuestro Yahushua Mashiach y las palabras del pacto renovado. Bendito eres Yahweh, dador del pacto renovado o de la nueva alianza, y que solamente es entregado a su pueblo y no a todo el mundo, como dicen las sucias y mentirosas religiones. Amados, no estoy aquí para divulgar ni siquiera algunas cosas que de pronto la mayoría de las personas no quiera aceptar. No estoy tampoco para señalar, ni juzgar, ni tampoco para humillar, ni burlarme de ninguna persona. Ni tampoco estoy aquí por, digamos, intereses lucrativos. Estoy aquí porque Abba Kadosh está levantando varones y varonas esforzadas precisamente para comprender los temas que se encuentran en la Torá. Acuérdense que la historia fue reescrita, ¿sí? Se reescribió totalmente a favor de los dioses. Y eso es lo que está haciendo el cristianismo el día de hoy, hasta hoy presente. Así que este es un tema bastante candente, que ya lo había tocado anteriormente, pero nunca lo había sacado en audio. Este es otro tema del diezmo, ¿verdad? El tema se titula el diezmo maldito o el diezmo de la maldición, o el que da su parte también al Elohim de Israel. Así que, amados, el diezmo maldito es aquel que se da por ignorancia a líderes religiosos con fines lucrativos. Así que, amados, usted echará su comida a los lobos y a los perros de su casa, ¿sí? Bueno, es preocupante cómo miles de cientos de iglesias surgen a raíz de un solo interés. Así es, el amor al dinero. Así que el diezmo es el medio lucrativo industrial que han visionado grandes empresarios llamados a sí mismos pastores o apóstoles, y también profetas que se autonombran, se autotitulan, y nunca nadie les dio a ellos algún tipo de potestad, ni nadie les llamó a ellos a ser ministros de ninguna clase de religión, sino que ellos mismos se levantaron por medio del espíritu de la mentira. Así que es por este mismo tema que muchos se han, se han alzado, se han levantado contra mi persona y contra aquellos que dicen la emet,
la preciosa emet, que no significa verdad, sino algo cierto, ¿verdad? Algo totalmente puro, que no está manchado con cosas totalmente corruptas como mentiras y falacias o acomodos a sus propias palabras y también a sus propios intereses. Entonces ellos doblan las escrituras a su conveniencia. Así que, amados, me han amenazado y que me quieren matar, que van a destruirme, amados. Pero estoy seguro que Yahweh el Elohim ha puesto grandes malachim, amados, que son los mensajeros, los que cuidan de mí, ¿verdad? Y de los míos, que no permiten que estos hijos del mal nos hagan daño. Así que por sacar a la or pública toda gran y cruda emet, amados. Así que el diezmo, amados, para comenzar, desde un contexto de la Torá, no es una doctrina ni siquiera religiosa ni cristiana. Así que si enseñamos a observar esta parte de la Torá, también debemos enseñar a observar todos los demás preceptos de la Torá y no solamente aquellos donde se fundamentan las religiones. Así que, amados, las religiones sin el diezmo no existieran. Así es. Así que si usted no da su diezmo, las iglesias se acaban. Claro que sí, porque su fundamento es el dinero y no Yahweh, no Elohim. Así que el diezmo es un contexto realmente, digamos, de la Torá, pero nunca se le llamó diezmo. ¿Sí? Así que no es algo, no es una enseñanza religiosa ni cristiana. Por lo tanto, se le dice el masher, no se le dice diezmo. Así que es importante también aclarar que el diezmo es un impuesto que se le entregaba al César como el 10% de todas las cosas que las personas hacían, los que trabajaban, por lo menos, los que tenían negocios. Y todas estas personas, hacendados, los finqueros, y todas estas personas tenían que darle el 10% al César. Así que se le llama diezmo. Pero en el hebreo nunca se le llamó diezmo, sino el masher, que tiene que ver con el 10%, sí, pero no se le llamó diezmo. Así que los cristianos aún le siguen dando el 10% de todos los impuestos al César y no se lo dan al Elohim. Por eso Yahushua dijo, denle al César lo que es del César, pero denle a Elohim lo que le corresponde al Elohim de Israel. Así que ellos no le están dando nada a Elohim, se lo están dando todo al César. Y los intereses del César son precisamente el amor al dinero. Amados, y muchos caen en una terrible mentira, en un terrible engaño, en una oscuridad. Así que son engañados y prácticamente obligados a dar su salario, amados, cada 15 días, cada mes, cuando realmente en la Escritura no habla de eso. Ni siquiera en Malaquiahu, o mal llamado Malaquías. Así que muchos pseudopastores dicen que no están obligados a dar, pero ellos psicológicamente y audazmente te instigan, ¿sí? Y te seducen con palabrerías que si no das tu dinero, te caerá el gran devorador. ¿Y qué más, amados? ¿Quién es ese gran devorador que todos, digamos, estos pastores enseñan y predican dentro de sus iglesias? ¿Quiénes? Amados, pues ellos mismos, ¿verdad? Porque están devorándole el salario a las personas humildes. Así que el devorador no es Hasatán, no es el diablo, no. El devorador realmente es el mismo pastor que le está devorando el sueldo a las personas, haciéndoles creer que entre más le den a él, más bendiciones les van a llegar. Así que el diezmo es uno de los temas peor entendidos en las Escrituras, y la mayor parte de lo que se enseña en esta actualidad no está en la escritura original hebraica. Así que esto es cierto, ¿verdad? Tanto para la mal llamada iglesia, que intentan observar las leyes del Creador a su manera y las enseñan, o las enseñan, ¿verdad?, a su manera, como para las masas que ignoran las leyes de Yahweh, excepto los que, digamos, los que conocen las Escrituras, los que salen de todas estas mentiras, amados. Así que algunas iglesias dominicales enseñan que es necesario pagar diezmos, aun cuando no se atreven a enseñar que el resto de la Torá también es esencial. Por lo tanto, no están en posición de entender verdaderamente lo que es el masher, mal llamado diezmo, y el uso apropiado. Así que desgraciadamente, las iglesias observadoras del Shabbat han enseñado el diezmo desde el mismo punto de vista que han usado las iglesias dominicales evangélicas para exhortar a sus miembros
a diezmar, es decir, a darles dinero a sus líderes. Así que, amados, en creciendo en la Jotma, ¿sí?, de Yahweh, si usted cree que la observancia de las leyes de Yahweh, entonces, amados, si usted cree realmente en Yahweh, entonces el aprender sobre el Masher, mal llamado diezmo, y sobre cómo usarlo según las escrituras, es una parte fundamental e importante de su propio crecimiento. El Masher, mal llamado diezmo, y el dar son partes importantes de la ley de Yahweh. Si usted ha entrado verdaderamente en el pacto renovado y tiene en su mente el obedecer las leyes de Yahweh, entonces este es un tema que usted debería escuchar, comprender y asimilar de una manera clara, ¿verdad? Y comenzar a practicar como Yahweh lo instruyó en su Dabar, mal llamada su palabra, ¿verdad? Su Dabar verdaderamente es el aliento que viene de él y que forma realmente un significado. Así que nuestra fidelidad en el Elohim de Israel, Yahweh, es afectada muy directamente por nuestro dar. Así que nada toca nuestra Jai, nuestra vida, de una manera más directa que nuestra propiedad. La manera en que manejamos nuestras propiedades y la actitud y la comprensión con los que presentamos nuestras dádivas a Yahweh, por decirlo así, o digamos nuestras ofrendas a Yahweh, para no decir dádivas. Acuérdense que dádivas, la palabra divas viene de diosas, así que no se le dice dádivas, sino que se le dice más bien una ofrenda, ¿verdad? Así que tienen una influencia directa en nuestra propia Shalem y en nuestro regocijo en Yahweh. Así que este tema le explicará en forma breve las leyes acerca del Masher, mal llamado diezmo. Así que por favor no asuma que usted ya lo sabe todo acerca del Masher, mal llamado diezmo. Aun si usted ha estado diezmando por años, este tema le dará información y un nuevo o una nueva comprensión de cómo manejar, digamos, este tema de ofrendas, ¿verdad? La cual usted tal vez nunca había considerado antes. Así que analicemos hasta el final. No asuma que usted ya sabe de qué se va a hablar. Así que no sea necio, no sea terco, no se acelere. Escuche y retenga las cosas que son buenas y deseche las cosas que no le sirven. Así que se ha preguntado usted por qué el Masher, mal llamado diezmo, se menciona tan escasamente en los escritos netzaritas, conocido como el Nuevo Testamento o mal llamado Nuevo Testamento por los evangélicos. No se le da a la asamblea ninguna instrucción en los escritos netzaritas o nazarenos. Así que concerniente al diezmo o mal llamado diezmo, así que esto ha desconcertado a muchos porque es muy importante para las asambleas de hoy. Después que usted tenga una comprensión clara acerca del Masher, se dará cuenta del por qué no se mencionó en las instrucciones que se le dieron a la comunidad primitiva hebrea. Así que es necesario comprender que el Masher original, nativo, y no aquel creado para beneficios de los empresarios, pastores o líderes religiosos. Así que, amados, la razón por la que muchas iglesias de hoy no son de la Torá en sus enseñanzas sobre el Masher es porque no han tratado de comprender el sistema de Masher o del diezmo, ¿verdad? Que es para Yahweh, que le dio solamente a Israel. Así que digamos que no hay prácticamente nada en los escritos nazarenos acerca del Masher, del diezmo, tenemos que recibir nuestra instrucción sobre este tema del Masher a ciertas personas en Israel, ¿verdad? Así que, y dio instrucciones específicas sobre cómo se debía usar. Así que recordemos que las iglesias o eclesias no solo honran a ídolos y dioses o a hombres, ¿verdad? Sino que también su sistema doctrinal o enseñanzas paganas está completamente marcado por la idolatría. Así es. Aunque muchas se han esforzado por ser bien vistas, desconocen por completo lo más importante de todo, el nombre de Yahweh. Sin el nombre del sublime, usted a quien le está ofreciendo exaltación y diezmo y jalel o cantos, pues ¿a quién será? Pues a los cuatro vientos
y también a los Sheidim, mal llamados demonios, ¿verdad? Así que muchos líderes, pastores, profetas y apóstoles que son pseudo, dicen, no es necesario conocer el nombre porque el Creador conoce nuestros corazones. Y como esa, amados, esta es una excusa, se la pasan enseñando que no es importante el nombre y siguen con su Dios en mayúscula para arriba y en minúscula para abajo. Y entonces, amados, usted cae realmente bajo una maldición, ¿verdad? Primero vamos a entender las instrucciones y luego estaremos en posición de saber cómo podemos aplicar las instrucciones a nuestra situación actual. Así que es obvio que nuestra situación de hoy en día es diferente de la que Yahweh estableció para el pueblo de Israel. Así que tenemos que comprender primero aquel sistema para poder conocer la intención de Yahweh, ¿verdad? Así que entonces estaremos en posición de saber cómo debemos conducirnos según la voluntad hoy en día del Todopoderoso Yahweh, ¿verdad? Amados, además, después que percibimos lo que Él le dio a Israel, estaremos en esa misma posición de comprender mejor estos ciertos pasuquín de los escritos nazarenos, ¿verdad? Sobre este tema tan candente que se encuentra en todas las eclesias religiosas de este mundo, ¿verdad? Los sacerdotes, mal llamados sacerdotes, originalmente se le llaman Kohanim, ¿verdad? Kohanim o los levitas. Así que el sistema de los Masher, mal llamado diezmo, de ofrendas y de donaciones a Yahweh, así que envolvía a los Cohen, mal llamados sacerdotes, y a los levitas. Estos fueron los hombres que él designó para recibir por él estos Masher y donaciones. Así que las cosas Kadosh que el pueblo de Israel apartaba tenían también otros usos, como veremos ahora más tarde, ¿verdad? Pero primero leemos los pasuquín relativos a los Cohen, mal llamados sacerdotes. Acuérdense que la palabra sacerdote significa sacrificadores de cerdos. Y que los levitas originalmente, amados, en este artículo tan breve, como digamos, podrá usted descubrir todos los pasuquín. Pero si al menos lo suficiente, amado, para dar una buena comprensión de las instrucciones de Yahweh a su pueblo Israel. Así que, amados, los Kohanim o los Cohen eran todos hijos de Aarón, que eran una sola familia de la tribu de Leví. Así que todos los hombres de Leví fueron apartados por Yahweh para su servicio, pero había una clara distinción entre los deberes y derechos de los Cohen Pagadol, ¿verdad? Mal llamados sacerdotes, o sea, los hijos de Aarón, y los del resto de los levitas, solamente los hijos de Aarón, podían ministrar en el altar y en el Mishkan, mal llamado templo, viene de los templarios, y así originalmente Mishkan, ¿verdad? Así que, amados, los pastores de hoy no son levitas, no son delegados de Yahweh, del Creador verdadero, original y genuino, no son apropiados ni siquiera para siquiera tocar una moneda en el nombre de Yahweh. Por eso recurren a dioses, ¿verdad? Así que los deberes y las porciones de los Cohen, mal llamados sacerdotes, tendrían, el cuidado del Mishkan y el cuidado del altar de Yahweh, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Por favor, vámonos a Números 18:5, ¿verdad? Estas instrucciones se dieron después de la rebelión de Core, ¿sí? Cuando otros hombres pensaron que podían acercarse al altar de Yahweh y que le dio señal de la vara de Aarón, que reverdeció y echó hojas y frutos en una noche. Así que para mostrar quién debía acercarse al altar, Aarón y sus hijos eran los únicos que podían ministrar en el altar y dentro del Mishkan, ¿verdad? Así que por este servicio se les daban ciertas porciones, pero nótese que no incluía el diezmo del pueblo, el masher del pueblo, ¿verdad? Así que dijo más Yahweh a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas apartadas de los hijos de Israel te he dado por razones de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas Kadosh apartadas.
así que reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos y todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy apartada, o sea, kadosh, para ti y para tus hijos. Números 18, 8, 9. Así que, amados, los Cohen, mal llamados sacerdotes, fueron puestos a cargo de todo lo que el pueblo apartara para purificarlo a Yahweh. Así que una ofrenda mecida era la porción que el pueblo elevaba y dedicaba al Elohim de Israel. Todas las porciones reservadas del fuego, cuando se hacían ofrendas, pertenecían a los Cohen. Sí, así es. Cuando el pueblo sacrificaba un animal que no era para ofrendas por el pecado o por la transgresión, entonces el pueblo mismo se comía la mayor parte del animal. El Cohen recibía una porción relativamente pequeña para su uso y la mayor parte del animal o la ofrenda se la comía el pueblo mismo frente a Yahweh, no a ningún pastor evangélico ni en ninguna iglesia. Así que ¿de dónde los pastorcitos mentirosos de hoy se quedan con el dinero para pagar servicios públicos y pagar las universidades de sus hijos y comprar carros y comprar jet y comprar casas? ¿De dónde? Las porciones de las ofrendas por las transgresiones y por el pecado eran cosas muy apartadas y podían ser comidas solamente por los hijos de Aarón cuando estaban ministrando delante de Yahweh. Así que las otras ofrendas eran para toda la familia del Cohen, mal llamado sacerdote, y era su porción o una herencia en Israel, no en el cristianismo. Los cristianos no son levitas ni siquiera. Así que, amados, de aceite, ¿verdad?, de mosto, de trigo y todo lo demás escogido, las primicias de ellos que presentaban a Yahweh. Así que para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Yahweh, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ella. Número 18, 12 al 13. Ahí no habla de ningún diezmo cristiano. Así que ustedes están engañando al pueblo. Aunque si ustedes mismos en su propia ignorancia, ustedes están engañando al pueblo y están robándole. Así que el pueblo de Israel tomaba los primeros frutos que maduraban y los apartaban para guardarlos hasta que se presentaran delante de Yahweh. Esto no era un diezmo, sino solamente una pequeña ofrenda de los primerísimos frutos de las cosechas. Así que las ofrendas de los primeros frutos se daban al Cohen, ¿verdad?, al Coanín. Y podían usarla toda la familia del Coanín, siempre y cuando estuvieran puros. Pero el dinero no está puro, de ninguna manera. El dinero ha sido tocado por toda clase de gente, ¿verdad? Desde prostitutas, asesinos, violadores y de toda clase de gente ha tocado las monedas. Por lo tanto, eso es totalmente pagano. Aquí se habla de masher, que son ofrendas de cosecha, que se comían, ¿verdad? No se compraban jets, ni se compraban carros, ni nada de eso. Todas las ofrendas elevadas de las casas Kadosh o de las cosas que son de Yahweh, que los hijos de Israel ofrecían al mismo Yahweh, las he dado para ti, dice Yahweh, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por el estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh, para ti y para tu descendencia contigo. Y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Número 18, 19, 20. Así que, ¿cuál es la parte de los pastores? Si ellos no son levitas, ellos no son parte del pueblo de Israel. Ellos son un movimiento religioso basado y salido de otro compendio religioso llamado catolicismo romano. Así que, amados, ¿dónde aparece que, digamos, la herencia de los pastores es el diezmo? Ellos mismos se están nombrando. Pregúntele quién los nombró y ellos van a decir que Cristo, que en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, que en aquel tiempo el maestro nos nombró. Pero hoy no te han nombrado a ti, pastorcillo ni pastorcilla. Eso es falso. Usted mismo se está nombrando. Así que usted es falso, ¿verdad? Estás operando con un espíritu mentiroso. Los hijos de Aarón no recibieron tierra cuando se dividió entre el pueblo. El alimento para los Coanín, mal llamados sacerdotes y su familia, habría de proveerse mediante las ofrendas que el pueblo traía
cuando se presentara ante el poderoso y en el Mizcán. ¿Hay Mizcán hoy? No, entonces ¿a quién le tiene que dar las ofrendas? No se la tienen que dar a un pastorcillo mentiroso. No, amado, está muy equivocado. Es importante notar que esto no se cambió después de la muerte del Mashiach en el madero, ¿verdad? Porque Saulo de Tarso dice, ¿no sabéis que los que ministran las cosas puras comen de las cosas del Mizcán, y los que esperan en el altar tienen su porción del altar? Amado, tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a analizar más tarde la aplicación de este pasut en los escritos nazarenos, no cristianos. Pero por ahora, note que es un principio que no fue cambiado por el Mashiach. Así que debemos aplicarnos a entenderlo. No debemos asumir que todo ha sido cambiado y que por lo tanto estamos libres para crear nuevas reglas por nosotros mismos sin percibir los cambios de Yahweh. Amados, los levitas, después del Shemot, del Éxodo, Yahweh reclamó que todos los primogénitos varones de los israelitas eran suyos, porque él había librado a Israel por medio de destruir a los primogénitos en Mizrayim o en Egipto. Números 3:11, léalo. Los varones de la tribu de Leví se contaban de un mes de nacidos para arriba y se halló que sumaban 22,000. Así que los primogénitos varones del resto de los Israel o del Israel se contaron y resultaron ser pocos más de ese número. Así que todos los varones de la tribu de Leví fueron apartados para el servicio de Yahweh en intercambio por los primogénitos varones de las demás tribus de Israel. A los hombres de la tribu de Leví se le dio el deber de servir en el altar. Números 3, 5 al 9. Así que amigos y amadas, había mucho trabajo relacionado con el servicio del sacrificio y este había de ser realizado por los levitas. Los Cohen, mal llamados sacerdotes, solamente ministraban en el altar dentro del Mishkan, ¿verdad? Pero los otros trabajos eran realizados por el hombre o los hombres de Leví, y por ese servicio se les daban los masher, ¿sí? Una porción, ¿verdad? Así que he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los masher, mal llamado diezmo, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven de ministerio en el altar de reuniones. Número 18, 21, 24. Así que el masher, o sea, mal llamado diezmo de los hijos de Israel, se le dio a los levitas como herencia. Ellos a su vez, entregaban ese masher que recibían y le daban a los coanim. Así es, mal llamados sacerdotes, ¿verdad? Así que hablarás a los levitas y les dirás: ¿cuándo tomaréis de los hijos de Israel los masher que os he dado de ellos por vuestra herencia, vuestros presentes de ellos en ofrenda mecida a Yahweh? Así que el masher de los masher se los contara vuestra ofrenda como grano de la arena y como producto del agar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el altar de reuniones. Número 19, 26, 27, 31. Aquí no están hablando de evangélicos. Aquí no están hablando de cristianos, ni siquiera de católicos, ¿verdad? Así que los Cohen no recibieron tierras para cultivar, solamente ciudades con pequeñas áreas de pasto alrededor. Después que hubieran enseñado, o recolectado el masher que habían recibido, entonces el resto se contaba como si ellos mismos lo hubieran cultivado y podía ser usado por su familia como un alimento ordinario. Así que note que el masher, mal llamado diezmo, era en forma de alimentos, ¿verdad? Era una décima parte de todo el alimento comestible que producía la tierra. Jamás era dinero, ni siquiera hoy, porque hoy todavía se cultiva la tierra. Así que si los pastores de hoy fueran levitas verdaderamente, todas las personas que van a su ministerio tendrían que volcarle una carreta de granos, de mango, de arroz, de trigo, de cebada,
de yuca y de todo eso ahí al frente para que él los repartiera a los más pobres, y una sola porción tendría que ser para ellos. Pero como ellos no son nada, amado, tienen que recurrir al dinero, ¿verdad? Que es lo que más le interesa al hombre, el amor al dinero. Así que es importante darse cuenta de cómo funcionaba este sistema. Los levitas habrían de tomar el masher, era su herencia, ellos tenían un derecho legal a él. Así que el pueblo de Israel había de separar el masher cuando recogían sus cosechas y los guardaban en almacenes separados, y los que usaban para guardar los alimentos ordinarios. Así que, amados, los levitas iban y los colectaban del pueblo. Cuando se hacía esto, un cohen tenía que acompañarlos. Así que los coanín estaban a cargo de todas las cosas que en Israel elevaba para dedicárselas a Yahweh. Nehemías 10:38. Así que, por supuesto, las personas que vivían cerca del Mishkan o del templo, mal llamado templo, podían llevar allá sus masher y entregárselas a los levitas mismos. Pero ordinariamente se guardaban en sus casas un almacén separado. Cada 3 años el pueblo había de sacar todo el masher que pudiera quedar con ellos y ponerlos en un almacén común dentro de sus ciudades para que se usara como propósitos caritativos. Amado, ¿usted ve que los evangélicos le entregan alguna compra a cualquier persona? No, ellos se los entregan a los mismos de su propia comunidad para poder tenerlos contentos y sigan dándole dinero. Así que el diezmo del tercer año, al final de cada 3 años, sacarás todo el masher de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera entre tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu poderoso te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieran. Deuteronomio 14:28. Léalo. Algunos han asumido que el mal llamado diezmo del tercer año habría ser un diezmo separado, un diezmo adicional sobre el diezmo anual, pero no hay nada en la escritura que nos dé esa idea. Así que esa idea surgió de las tradiciones rabínicas y se refleja en el libro de Tobit, ¿verdad? Así que los rabinos fariseos eran notorios por hacer las leyes de Yahweh difíciles y pesadas de llevar, y no deben ser respetados por encima de la palabra Kadosh misma de Yahweh. Así que el asunto se pone en claro en la siguiente instrucción sobre el masher del tercer año, ¿verdad? Cuando acabes de entregar el masher, todo el masher de tus frutos en el año tercero, el año del masher, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Yahweh tu poderoso: he sacado lo apartado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mismot, tus mandatos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh, mi poderoso. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Deuteronomio 26:12 al 15. Amados, deben recordarse que la gente guardaba sus cosas apartadas en un lugar separado de sus alimentos ordinarios durante el tercer año. Debían sacar de sus almacenes, ¿sí?, personales, ¿verdad?, como porciones apartadas. Así que todo lo que quedaba o quedara del masher del diezmo, esto se debía poner en un almacén público dentro de sus ciudades. Entonces se usaba para propósitos caritativos, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros, para los hambrientos y para las necesidades, ¿verdad? Y también para los levitas, claro está. La gente tenía entonces, amados, que presentarse delante de Yahweh en su lugar de servicio y de exaltación, hacer un juramento ante él en cuanto a cómo había manejado la 10ª parte del producto que habían separado para él como puro.
Así que la gente comía de sus masher. Así que notó usted, amado, que la gente debía decir delante de Yahweh que no habían comido de su diezmo, porque el pueblo de Israel ciertamente comía de sus diezmos que apartaba para Yahweh. Eso es algo que hemos ignorado completamente hoy en día.